Queremos darles la bienvenida a este espacio dentro de la universidad para la presentación del libro Maternidades feministas y utopías posibles de la doctora Lisette Romero. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, en especial a las integrantes de este panel, la maestra Sandra Estrada, la maestra Ilia Vargas y la doctora Lisette Romero. Mi nombre es Paula Correa, soy exalumna de comunicación y el día de hoy me tocará ser la moderadora. Iré presentando a cada una de las ponentes junto con una breve síntesis curricular y al finalizar les voy a hacer un espacio para que hagan preguntas. Ahora sí voy a dar inicio y comenzaré por presentar a la maestra Sandra Estrada Maldonado, quien es madre, feminista y psicóloga social, licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, con estudios de maestría en Psicología Social Comunitaria en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es doctorante en Psicología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa con el proyecto de investigación Madres Buscadoras, reconfiguraciones de la maternidad ante la búsqueda y organización colectiva ante la desaparición de sus hijas e hijos. Es especialista en temáticas de género y violencia hacia las mujeres. Es docente en la Universidad Iberoamericana León y en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Tiene experiencia en práctica clínica, así como en la dirección de varios proyectos de investigación y de intervención comunitaria en temáticas relacionadas al género y a situaciones de vulnerabilidad psicosocial, como la migración, violencia sexual, etc. Es autora y coautora en publicaciones indexadas y ponencias en congresos internacionales y nacionales. Sandra, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues primero quisiera agradecer la invitación de Liz, primero, que es una gran amiga y que me pidió que presentara el libro, pero también agradecer el espacio a Mónica y a la Ibero, a Maggie, por permitirnos compartir con ustedes este texto. Estoy muy contenta de estar aquí y creo que si bien los libros van teniendo como su dinámica en las presentaciones y se habla del contenido, también cada presentación va teniendo su propio matiz, ¿no? Y esta es una presentación entrañable porque estamos aquí 3 compañeras que somos amigas, que somos feministas, que desde hace 20 años nos posicionamos desde esa categoría y que hemos vivido a veces más cerca y otras a la distancia las vicisitudes de la maternidad. Las 3 somos madres, las 3 maternamos de formas complejas y distintas. Así que este será, espero, un espacio, sí con conceptos, sí con cuestiones intelectuales y teóricas, pero también con emociones, porque pues por lo que digo, porque nosotras hemos ido desarrollando esta complicidad, que creo que es mucho más que la amistad. Así que, pues bueno, quería empezar diciendo eso y pasar a comentar, por supuesto, el libro de Liz. Bueno, este libro viene después de una investigación doctoral y de un proceso académico, y creo que en muchos casos las tesis de doctorado quedan ahí en las bibliotecas, donde solamente las consultan quienes fortuitamente están haciendo un tema similar o están investigando un tema similar. Y yo quiero empezar reconociendo la valentía y la determinación de Lisette, porque su tesis de doctorado no quede solamente en los anaqueles académicos, sino que pueda también estar al alcance de muchas otras personas como un libro en sí mismo, ¿no? Que si bien las tesis de doctorado son libros, pues no tienen ni la distribución ni el lenguaje a veces para que cualquier persona pueda acceder. Creo que quisiera destacar primero la acción de investigar, de trabajar con todos los rigores académicos que supone hacer una investigación de doctorado y con todas las vicisitudes o las dificultades que eso impone a quienes somos madres, que somos mujeres. Entonces ahí yo primero quiero destacar la valentía de Lisette por concluir este trabajo con este tema, y después lo que nos permite a las mujeres para recuperarnos como sujetas de enunciación,
Dice Diana Mafía, una filósofa argentina, que esta es una cuestión en la que las mujeres hemos sido pues también oprimidas, no hemos sido expropiadas de nuestra voz. Entonces no es lo mismo para, tal vez esto que voy a decir pueda parecer una obviedad, tal vez lo sea, pero no es lo mismo escribir un libro para alguien que es varón, burgués, etcétera, heterosexual en una sociedad patriarcal, que para una mujer, y para una mujer que decide pensar y escribir sobre maternidades. Así que creo que este texto nos aporta en ese sentido de volvernos sujetas de enunciación con la palabra no solamente oral sino escrita, porque escribir compromete, ¿no? Entonces escribir también nos lleva a reiterar o refrendar estos compromisos que el lenguaje oral a veces pues como que desvanece, ¿no? Bueno, pues es un libro. Ay, yo no sé si voy a spoilear demasiado, perdón, es que debí llegar antes, ponernos de acuerdo, pero no lo logré. Bueno, quería hablar un poquito del libro, no mucho, porque creo que lo más importante es que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Pero sí decirles que una de las cosas que yo valoro mucho en este texto es la solidez teórica. El feminismo, los feminismos son corpus teóricos, no son solamente, si bien implica movimientos sociales, implica también posturas políticas, los feminismos se han destacado por tener este corpus teórico, ¿no? Tenemos en México doctorados en estudios feministas y tenemos también un montón de memes circulando por las redes sociales que hablan sobre o dicen cosas sobre el feminismo. Y creo que en este momento, y no sé si Liz lo pensó así, porque el libro tiene una historia de años, pero en este momento es una herramienta conceptual muy valiosa, porque tiene como decía al principio, tiene una fuerte solidez teórica que permite entender las diferentes perspectivas de los feminismos, ¿no? Entonces yo quisiera empezar por ahí. No solamente habla sobre las maternidades o sobre la maternidad, sino que permite a quien lo lee entender cuál es la diferencia entre las reivindicaciones de las feministas de la primera ola, de la segunda ola, y también integrar esto con aportes a veces complejos, como podría ser la mirada de Silvia Federici, que Lisette retoma en el apartado que tiene que ver con los cuidados, con la crianza y con un sistema capitalista como es el que vivimos, ¿no? Entonces, insisto, es un libro que tiene solidez teórica, pero no por ello está desvinculado de la práctica. Quiero reconocer, aunque un poco decía sobre eso hace ratito, la rebeldía de Lisette para hablar sobre un tema que incomoda, para insistir en una pregunta dentro de un marco muchas veces, bueno, no muchas veces, de un marco cuadrado, como suelen ser los estudios de posgrado en México. Y eso supone esta perspectiva desde la rebeldía, y creo que es algo también que está en las diferentes páginas del texto. Y cuando digo rebeldía, no me refiero solamente a una postura contraria, ¿no? Sino también a esta posibilidad de disentir y de ser crítica, incluso en las propias perspectivas feministas. Lisette va contando, sobre todo en los primeros capítulos, cómo diferentes autoras feministas se han acercado a la maternidad, y así como menciona a Kollontai, así como menciona a Adrienne Rich, que son pues autoras clásicas para pensar la maternidad, puede poner como el punto o el signo de interrogación que plantea Bell Hooks cuando Bell Hooks propone una nueva perspectiva de las maternidades, ¿no? Después de esta mirada que pues más bien condenaba a las mujeres al ser madres, voy a hacer un pequeño preámbulo. Dentro del feminismo, pues, o de los feminismos, sobre todo en la segunda ola se hacía hincapié en que las mujeres debíamos tener la posibilidad de decidir ser madres, y en que ser madre no era igual a ser mujer, ¿no? Pero al revés, mejor, ser mujer no era igual a ser madre, como una cuestión de un destino absoluto. Y entonces se produjo mucha literatura académica y no sobre esta cuestión de cómo ser madre te puede condenar a ese lugar de abnegación, ¿no? Y después Bell Hooks, como bien lo va contando Liz, hace una
hace un replanteamiento. Y yo creo que ahí radica esta rebeldía de la que yo estoy hablando, que no se trata solamente de asumir dogmáticamente las posturas, así sean feministas, sino también seguir pensando con ellas, ¿no? También en otra cuestión quisiera decir que creo que es no solo el libro, sino la investigación misma es un gran aporte hacia lo que desde las epistemologías feministas se ha llamado investigación situada, que implica pues ubicar contextual, históricamente, pero creo que sobre todo relacionalmente, cada situación que se investiga y que se aborda, ¿no? Aunque Lisette no menciona a Donna Haraway en sus disertaciones, esto es, desde mi perspectiva, acercarnos a lo que Haraway propone como objetividad encarnada, es decir, no dejar de aspirar, no dejar de comprometernos en el rigor de la investigación, pero sí insistir en que eso tiene una materialidad concreta, por eso le llama objetividad encarnada, ¿no? Como de qué madre se está hablando Lisette cuando habla o cuando propone este término de maternidades feministas. No es una utopía solo abstracta, no es un concepto como etéreo, ¿no? Sino que es un término que corresponde en primer lugar a las mujeres a quienes ella entrevistó, con quienes ella conversó, probablemente en un primerísimo lugar a su propia experiencia de maternaje. Entonces, creo que ahí el texto hace una aportación muy importante. También decir que ella elige una perspectiva cualitativa, y eso implica un gran desafío en el ámbito académico y en el ámbito de las ciencias sociales. Entonces creo que este libro puede ser un libro compañero para todas las estudiantes de cualquier nivel, grado o posgrado, que optan por una perspectiva cualitativa, porque también en el feminismo hemos aprendido a no negar la subjetividad, a darle lugar, y creo que eso lo hace Lisette y nos permite entenderlo a lo largo de sus páginas, a darle lugar y prioridad a las emociones. Y yo creo que, como dice Sara Ahmed, a seguir pensando que las emociones no están aisladas de la dimensión racional, es decir, cuando sentimos no es que dejamos de pensar, podemos pensar y sentir, y hay que hablar de ambas cosas. Y en este texto, en los testimonios de las madres a quienes Liz entrevista, están ambas dimensiones, ¿no? Es un texto didáctico para investigar, porque explica muy bien el aparato metodológico, explica cómo un testimonio, cómo la experiencia de vida o la historia de vida de una mujer, de dos, de varias, nos permite acercarnos a nuestra propia experiencia y que eso es conocimiento, ¿no? Esto que en muchas ocasiones se ha demeritado y que se ha dicho que las mujeres somos chismosas, es que la experiencia es una fuente de conocimiento. La experiencia propia y la experiencia compartida son fuentes de conocimiento. Y yo creo que eso también está en este texto. Y creo que nos invita a pensarnos madres, pero también a pensarnos hijas. No sé si esa era la intención de Liz o no, pero tal vez, como otras de sus intenciones, fueron cambiando a lo largo del camino de la investigación. Ella en el texto explica cómo llega primero a la idea de querer investigar o estudiar sobre maternidad y cómo va delimitando ese objeto de investigación, ¿no? Como no se queda ni con la posibilidad de maternidades no heterosexuales o no se va mencionando ahí diferentes posibilidades, sino que se queda con mujeres que son rebeldes, no sé si ella lo dice así en el texto, creo que no, pero yo lo resumiría con mujeres que son rebeldes hacia los mandatos de género y cómo eso va siendo moldeado en el camino de la investigación. Tal vez así también fue siendo moldeada esta cuestión que yo digo, que es en el texto aprendemos o nos pensamos no solamente como madres, sino nos pensamos hijas, sin desligarnos del sistema y sobre todo de las condiciones materiales. Yo creo que un acierto también importante en este libro es hablar específica y concretamente de la crianza y las condiciones que la crianza supone en un sistema capitalista como el que vivimos, ¿no? Y entonces no solamente desmitificar
como ella dice, las figuras de la buena madre y la mala madre, no solo desmitificarlas en términos abstractos, sino también poner sobre la mesa en qué condiciones maternamos las mujeres en México. ¿Hay o no hay guarderías? ¿Qué significa estar aquí quienes estamos y somos madres? ¿Qué tenemos que hacer para estar aquí hablando? ¿Hay alguien que se ocupa de recoger a los niños en la escuela? ¿Cuántas nos desvelamos haciendo sombrero loco, no sé qué, ¿no? Algunas como Mon le sale muy bien, otras como yo nos salen muy terribles. En fin, o sea, hay condiciones materiales que imponen para las mujeres que somos madres mayores desafíos en la crianza, y sobre eso es necesario hablar también, y hay que decir que ese es trabajo no pagado, y que eso implica una aportación o una plusvalía, tal vez en términos más adecuados, una plusvalía que el sistema capitalista está apropiándose, ¿no? Entonces, eso está también aquí en, no sé qué capítulo, se supone que iba a ser un acordeón de los capítulos, pero el 6, en el capítulo 6, y me parece que es algo que es muy importante, ¿no? Bueno, cierro esta intervención diciendo que, casi cierro, me falta una cita y una última cosa, diciendo que, como empezaba, al decir que tiene una solidez teórica, yo quiero retomar una frase que ella, a su vez, recupera de Mabel Burín, y que me parece que es muy pertinente para pensar en general esta cuestión de la maternidad. Y me refiero a lo que Lisette retoma de Mabel Burín, que se llama opción de hierro. Creo que cuando ella dice, Lisette, dice: la perversión del capitalismo obliga a que las personas, mayormente las mujeres, tomen lo que Mabel Burín denomina opción de hierro, en las que se enfrentan a decidir entre una vida profesional o laboral exitosa o la continuación de su vida familiar y sentimental. Eso de la opción de hierro es una disyuntiva que nos permite ver con claridad, que ejemplifica lo que hoy significa ser mujer y ser madre. Es decir, que no porque leamos lo que Alexandra Kollontai escribió hace más de un siglo, y como ella decía que el Estado tenía que hacerse cargo de la crianza, no porque leamos eso pensemos que ya no es nuestra condición, ¿no? Las mujeres que podemos llamar privilegiadas porque fuimos a la universidad, porque accedimos a la educación superior, seguimos teniendo estas opciones de hierro, o esta opción de hierro, en la que en un momento determinado de nuestra vida tenemos que optar, nos obligan a optar por una vida laboral o por la crianza o por la maternidad. Y creo que este es un ejemplo, o me pareció a mí un ejemplo de lo, no sé cómo decir esto, como de que el texto tiene un alto contenido nutrimental, o sea, que no es pura palabrería, ¿no? Sino que es muy, pues así, muy rico en teoría. Y pues bueno, ahora sí cerrar diciendo que este libro y esta investigación que ha hecho Lisette es valiente, porque le implicó a ella acercarse a sus propias decisiones, a sus propias elecciones, a sus propios sentimientos, y eso es una cuestión que requiere valentía, ¿no? Que Lisette, como otras feministas antes, decidieron optar por sí pensar sobre eso, sí hablar sobre eso, y que eso a las demás nos permite andar en un camino ya desmalezado, ¿no? O sea, que a nosotras nos toca caminar, que es cierto que nos toca andar, pero que por lo menos ya se puede ver una senda que antes no era visible. Y que pensar, investigar sobre las madres, siendo madre, también es una gran aportación, porque dice Erika Burman, una psicóloga inglesa, y con esto ya cierro, perdón, ya he prometido, pero ahora sí, dice Erika Burman que en los estudios de psicología, sobre todo los estudios del desarrollo evolutivo, casi toda la teoría está aportada por varones, y que a las mujeres se les decía que, bueno, o sea, lo que tú dices no lo podemos tomar en serio porque, pues es que como es tu hijo, tú lo ves así, no tienes objetividad alguna, ¿no? O sea, como si fuéramos así un manojo de puro sentimiento. Sin embargo, el desarrollo evolutivo en psicología está en buena medida, en muchísima medida, anclado en una teoría que es la de Piaget, y que Piaget desarrolló observando a su hijo,
pero pareciera que él por ser padre tenía así el don de la objetividad, y que a nosotras por ser mujeres y por ser madres muchísimas veces nos han dicho: tú no puedes hablar sobre maternidad, tú no puedes hablar sobre tus hijos porque solo lo haces desde la subjetividad. Aquí creo que está la demostración de que sí se puede y que se puede hacer con seriedad. Muchas gracias. Perdón, no sé. Gracias, Sandra. Bueno, a mí me gustaría rescatar dos cosas de lo que menciona. Primero, la solidez teórica del libro de Lisette, y creo que esto es súper importante porque habla de la teoría que aborda, y sin embargo creo que está como muy lejos de encasillar la experiencia de maternar o no maternar, y a veces eso es difícil cuando se logra tal solidez teórica. Y otra cosa con la que me identifico yo mucho es que menciona que, bueno, en una parte dice identificarnos no como madres, sino como hijas también, y en mi caso, que todavía no soy madre, no sé si lo vaya a hacer, también creo que es un logro muy importante de Lisette, porque yo, sin ser madre, me identifico con mucho de lo que dice Lisette. Entonces creo que eso es un gran logro. Y bueno, ahora voy a continuar por presentar a Ilia Vargas Mares, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cursó la maestría en Derecho Civil para especializarse en Derecho de Familia. Es abogada feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Tiene experiencia en docencia por más de 14 años, actualmente en esta casa de estudios y en la Universidad del Valle de Atemajac. Además es ponente, conferencista y facilitadora de diversos talleres en temas de género, derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres. Fue directora de la Casa de Apoyo a la Mujer por 3 años. Actualmente es abogada litigante, titular del despacho Ilia Vargas Abogada, donde litiga asuntos de derecho de familia y acompaña a mujeres en situaciones de violencia. Es madre de una hija desde hace 14 años y es una mujer convencida en la lucha en contra de cualquier tipo de discriminación, así como promotora en la defensa por los derechos de las mujeres. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Sandra. Gracias, Liz. Gracias a todos y todas los presentes. La verdad es que estoy muy emocionada, ya lo dijo Sandra, porque Liz y Sandra son compañeras ya de 20 años. No es coincidencia que estemos aquí. Cuando las conocí, las conocí y me llamó mucho la atención como esos ideales y sueños tan firmes que ellas tenían, siempre como muy disruptivas, cuestionando, razonando todo, razonando y cuestionando lo establecido, siempre muy críticas. Y bueno, la vida nos pone de regreso, nos da la posibilidad de escoger con quién nos acompañamos, y hoy, después de 20 años, el feminismo y las maternidades nos vuelven a juntar para charlar sobre el libro de Liz. Gracias, Liz, por hacerme parte de estas presentaciones que ha tenido el libro ya en varios lugares. Tengo mi acordeón, porque, bueno, he de confesarles que me salieron como 20 hojas, pero ya lo corté. Mi propio libro. Gracias, Liz, por escribir este libro, que nos acompaña en esto de maternar. Yo pondría a este libro como libro de cabecera de todas las mujeres, y leerlo desde joven, como lo comenta nuestra moderadora, puede aportar mucho en la vida de las mujeres. Maternidades feministas y utopías posibles es un libro que aligera la vida de las mujeres. Leerlo me hizo de nuevo tocar con los temas que me han dolido. Maternidades feministas y utopías posibles es un libro muy esperanzador. Una vez más, el libro me hizo de nuevo repensarme, cuestionarme, algo que normalmente hacemos las feministas, reflexionar el mundo del maternaje con la visión feminista abre la posibilidad de transformar esta maternidad implantada por el hecho de ser mujer.
quiero pensar que en cada presentación que Liz ha hecho, quienes la hemos acompañado, no podemos dejar de hablar desde nuestra propia experiencia, ya sea como hija o como madres, nuestras propias realidades, nuestros propios contextos. Por eso Liz habla de diversidad de mujeres y habla de maternidades, justo como ella lo define, en plural. Cada una lo vivimos, lo sentimos desde nuestros propios contextos. Algo de lo que me hizo recordar este libro fue cuando yo tuve la posibilidad de decidir ser madre o no serlo. Y esto es algo como muy personal, pero lo voy a compartir porque lo quiero compartir. Mi maternidad fue deseada, no fue planeada. Sin embargo, cuando yo me entero, mi compañero con el que estaba en ese momento y que somos padre y madre juntos, me preguntó, fue lo primero que me preguntó, que si yo quería ser madre. Y para mí la pregunta, porque la pregunta fue así de sincera, ¿y tú quieres ser madre? ¿Quieres tener ahí al hijo o hija que estás esperando? Y yo dije que sí. Entonces, el sí implicó, luego, en ese momento no lo había pensado, obviamente, porque yo sí deseaba ser madre, sí era un deseo mío. Sin embargo, ese sí implicó después muchas cosas que no veía venir, ¿no? Que ni siquiera me planteaba en ese momento. Que sí me he dado de topes, sí, ¿por qué no? O sea, yo creo que muchas nos los hemos dado en este camino. Que sí he sentido miedo, angustia y dolor, sí, también. Fue muy reconfortante leer el libro porque ese dolor lo sentí otra vez de nuevo, saberme acompañada, saberme como madre feminista tratando de reconstruir lo que ya está establecido, cuestionar e intentarlo hacerlo diferente. Yo le preguntaba, ahorita que escuchaba a Sandra, cuando nos definía madres un poco diferentes, yo le preguntaba eso a Maya, mi hija, en algún momento, y ahorita se me vino al recuerdo que, ¿cómo soy como madre? Y me dice diferente. Ella lo resume en esa palabra, ¿no? Después viene la siguiente pregunta, ¿por qué diferente? Y su contestación fue muy chistosa, porque trabajas mucho. Esa es su diferencia, ¿no? Porque me escuchas, también lo dijo. Y bueno, en esta diferencia, pensando en el compromiso, en el compromiso que tenemos las feministas, como nombrarnos feministas, no sé si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, esto de maternar, pero sí creo que el libro da la oportunidad de reconocer lo introyectado, lo experimentado, de nombrar otra vez, una vez más, lo que tenemos que nombrar, de posicionarnos como feministas, que no es nada sencillo, sacudirte lo impuesto por el sistema, las exigencias, las creencias que nos atraviesan a las mujeres para ser la buena madre, ¿no? Este libro nos replantea estas maternidades como bien lo define Liz. Ya me perdí. Sigue ahí, ya me perdí. Ya lo decía Sandra también, el libro, el texto que Liz escribe nos da un recorrido histórico sobre las luchas feministas, nos recuerda las aportaciones de nuestras ancestras que han luchado, feministas que han cuestionado las relaciones de poder, de asimetría, de dominación a estas construcciones de mandatos por ser mujeres.
este recorrido histórico que además digerible y fascinante que hace Liz, a quienes empieza a nombrar y cuestionar la maternidad como una meta de realización de las mujeres. Leer estas ideas rompe esto, evidentemente, de grandes teóricas feministas, el quehacer de la maternidad, por ejemplo, como un deber social, también lo comentaba Sandra, ¿no? Esta crítica también de no nos toca nada más a nosotras y el Estado en que se compromete, ¿no? Con a lo mejor alguna política pública de cuidados, etcétera, ¿no? O la crítica que también hace Simone de Beauvoir a la construcción del orden establecido, que ya muchas de nosotras la hemos leído. La descripción de los sentimientos de las feministas de los años 60 también hace un recorrido muy lindo, el descontento plasmado por Betty Friedan en su famosa mística de la feminidad, sensaciones desde las tripas, ¿no? También sin ser juzgadas. Este libro también recorre las diversas maternidades de las jóvenes, por ejemplo, lo dice la doctora Abril, una maternidad fuera de tiempo, maternidades de mujeres lesbianas, rompiendo modelos hegemónicos y de las que no decidieron ser madre, también, que maternan de otra manera. También este libro nos recuerda aquellos mandatos impregnados en mujeres igual a cuidadoras y madres entregadas, serviciales, amorosas, incondicionales, comprensivas, etcétera, ¿no? Donde se cuestiona también el trabajo de crianza, el trabajo de cuidados versus el desarrollo profesional, personal, la autonomía económica y todas las dificultades de las que le entramos, las que decidimos posicionarnos como madres feministas, de lo que esto implica, cómo acompañarnos, esto es otra de las cosas que rescato, cómo acompañarnos en tribu, en estas maternidades, cómo acompañar a nuestras hijas e hijos desde esta postura utópica que Liz propone y que lo hace mucho más realizable, posible y muy esperanzador. Creo que todas los tenemos que leer. Me identifico con las entrevistas de mujeres que propone Liz, descritas en este libro, con estas maternidades transgresoras, a los mandatos impuestos. Me recuerda que ser feminista compromete y te compromete contigo misma. Y bueno, la verdad es que yo no quise espolear mucho, hablé así como muy general para dejarle el micrófono a Liz y que nos comparta cómo fue este recorrido de hacer este libro. Gracias de nuevo, Liz, por enseñar a las jóvenes otras posibilidades de ser madre, de una manera mucho más profunda, sanadora, empática. Y gracias, Liz, por hacerme parte de él. Gracias, Ilia. Yo me identifiqué muchísimo con lo que dijiste que le preguntaste a tu hija, ¿cómo soy como mamá? Porque mi mamá es madre soltera y me cuenta mucho que de chiquita, pues yo le preguntaba como de, pues, ¿por qué estás tú sola, no? O sea, ¿dónde está la figura paterna? Entonces ella me trataba de explicar y hubo un punto donde le dije, ya entendí, entonces tú eres una mamá pirata, haciendo referencia a las películas piratas porque no era una mamá original, ¿no? Entonces creo que es súper importante este tipo de libros y este tipo de representación, sobre todo para las personas que no tenemos como una experiencia más convencional, por así decirlo. Entonces, pues sí, agradecemos eso y este tipo de libros ojalá hubieran llegado a mí antes, pero bueno, llegaron. Entonces ahora le voy a ceder la palabra a Lisette. La presento rápidamente. Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío, maestra en Educación por la misma universidad, así como doctora en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Es autora de Maternidades feministas y utopías posibles, libro que tuvo su origen en su trabajo de tesis doctoral, investigación por la cual obtuvo reconocimiento de summa cum laude. Tiene estudios como mediadora y conciliadora en conflictos con perspectiva de paz y derechos humanos por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y se ha formado en estudios sobre derechos humanos y perspectiva de género desde 2005. Actualmente labora en su propio despacho jurídico, llevando casos de litigio y defensa jurídica. Forma parte de la asociación civil Cultivando Género, cuyo propósito es trabajar en favor de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Bueno, pues es difícil siempre retomar el micrófono después de lo que estas grandes mujeres que están aquí a mi lado han dicho. Y justo yo creo que ustedes al escucharlas saben por qué las admiro tanto, ¿no? Ellas, y yo creo que sin temor a equivocarme, muchas de las personas que están aquí presentes vienen porque vienen a escucharlas a ellas, porque las conocen y saben de su trayectoria, congruente siempre, empática, sorora. Bueno, a lo mejor sí me siento en mucha confianza como para decirle ciertas cosas que, como dice Ilia, son muy personales. Pero bueno, a Sandra la conocí en el movimiento zapatista hace muchos años. Juntas nos fuimos muchas veces a las comunidades autónomas. En aquellos momentos ni siquiera imaginábamos, yo creo que la maternidad. Y no sabíamos lo que se venía. Ahora sí que éramos felices y no lo sabíamos. Y ahora somos felices de otras maneras, ¿no? Mucho más complejas, por supuesto. Antes era, o sea, ser feliz era mucho más fácil, porque todo estaba ahí, ¿no? Y ahora tienes que buscar como entre las grietas esas partes que te dan mucha felicidad. Y a Ilia la conocí también en una cuestión de activismo. Ella era una activista por los derechos de los animales, y yo me acuerdo que la vi en algún momento juntando firmas en la plaza pública, en el centro, para que se legislara. O sea, ahí ya estaba haciendo ella derecho de calle, pues, ¿no? No un derecho así abstracto, inalcanzable, sino que se reflejara, pues, en la práctica, que las leyes fueran aplicables. Entonces, creo que esa pasión por la vida, por el cuestionamiento, por querer transformar un poco nuestras realidades, que nos tocaron. Yo sí pienso que nos tocaron un poco más adversas, porque todavía venimos de generaciones X, donde hemos tenido que lidiar mucho con machitos progres, sobre todo, ¿no? Sorry, not sorry. Con barbita de Canarias. Perdón, bueno, ya, pues ya, porque luego se me va a ir demasiado. Pero sí, o sea, que además han aprendido mucho el discurso, o sea, son políticamente muy correctos, tienen conceptos muy revolucionarios. Y entonces nos tocó a nosotras también de construir ese concepto de revolución tan romantizado que teníamos. A lo mejor por eso empecé diciendo dónde las conocí, ¿no? Y entonces vernos acá, en este espacio, reivindica nuestras luchas y resignifica mucho de lo que hemos caminado juntas a través de los años, porque además también lo hemos hecho todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo nos hemos ido formando, preparando y peleando en los juzgados y peleando en las aulas y peleando con directivos y etcétera. Así hemos ido caminando, hemos ido arrebatando todo el tiempo lo que nos toca. Entonces, bueno, yo creo que ahora lo que les voy a platicar, lo voy a dividir como en dos partes, en esta experiencia que ya empecé a decirles y luego un poco en el contenido del libro, ¿no? Primero que nada les quiero decir que es una autopublicación, ¿no? Y esta autopublicación pues es otra forma de transgredir, ¿no? Es otra forma de decir, a mí me empezaron a decir que si yo publicaba con X, Y o Z, pues en primer lugar iban a editar, en segundo lugar se iban a quedar con todos los derechos de autoría, me iban a regalar 30 libros y todo el tiempo
iban a poder ellos seguir reeditando, si es que era posible hacerlo, a lo mejor nomás salían 10 libros y ya gracias, ¿no? Entonces todo el tiempo era una postura de decir, te vamos a hacer el favor de publicar eso que tú quieres publicar, porque además a nadie le importa, ¿no? Entonces yo decía, a ver, no, mis maestras, mis grandes maestras feministas, no solo en el doctorado, sino de la vida, pues me enseñaron todo el tiempo a aferrarme y a transgredir, y entonces esto también es una transgresión. O sea, el hecho de que sea una autopublicación no quiere decir que estemos como en la holgura económica o que haya sido algo que digamos, ay, ¿qué haré hoy? Pues en vez de renovar las llantas del coche, sacaré un libro, ¿no? O sea, finalmente es otra reivindicación y otra reafirmación feminista, porque así, la verdad es que muchas de las publicaciones feministas así han salido a la luz, ¿no? Con apoyos colectivos, con cuestiones de que alguien por ahí dice, bueno, pues te voy a dar chance, ¿no? Y entonces yo pensé, y ya me paso como al caminito de la investigación, yo pensé que era algo que era digno de ser contado, porque lo platicábamos entre nosotras. Y además, yo pude observar que dentro del feminismo había un talón de Aquiles también, y ese talón de Aquiles era la maternidad. Y que nos dolía mucho, porque todas las mujeres, y ahí sí no me da miedo generalizar, algo que es muy delicado en la academia, todas las mujeres somos atravesadas por la maternidad, seamos o no seamos madres, decidamos o no decidamos serlo, estemos muy teorizadas o no lo estemos, estemos con procesos de terapia o no, porque desde chiquitas nos han inculcado que la maternidad es un destino, que es algo que te va a tocar hacer. Y por ejemplo, aquí empieza una primer transgresión que hacemos con nuestras hijas, ¿no? Y a eso voy refiriéndome cuando hablo, por ejemplo, de crianza feminista. Hay una parte final donde hacemos propuestas de crianza feminista, que es lo que ellas mismas nos fueron diciendo desde su experiencia. Y entonces una cosa que yo he observado, por ejemplo, con mi hija, es que ya no le digo más, como me decían a mí, cuando seas madre, cuando te cases, ese discurso que parece ser pues tan inocente, porque además ellas no lo hacen, quienes nos precedieron, no lo hacen con la intencionalidad de lastimarnos, no lo hacen diciendo, a ti te toca ser madre, pero ese es el mensaje oculto. Entonces ahora el discurso cambia y dice, si en algún momento decides ser madre, y ese solo cambio es ultra revolucionario, porque le estás diciendo, tú puedes decidir si en algún momento decides casarte, inclusive si decides tener novia, novio, novie, es como ya la estás colocando, lo estás colocando en otro lado ya, completamente. Y eso nos fue negado por todos los años, porque siempre nos decían, mujer igual a procrear. ¿Por qué? Porque tienes un cuerpo apto para la procreación. Por ahí debe de haber algunas excepciones, ¿no? Pero son las excepciones. Generalmente todas heredamos esa educación. Generalmente todas, en mayor o menor grado, y todos, heredamos los estereotipos de género. Y tiene que haber tiene que mediar un pensamiento crítico para decir, no, yo no quiero hacerlo. Aunque en las reuniones familiares, aunque en las navidades, aunque en todos los espacios donde me voy moviendo, pues sea la rara, ¿no? Sea la que no embona, sea la que, ¿cómo le gusta hacer problemas? Es problemática. O sea, nunca te dicen, es inteligente, cuestiona, analiza críticamente la realidad en la que vive y la quiere transformar. No, todo se reduce a, es problemática, ¿no?
Entonces pensé que valía la pena justo problematizar la maternidad, porque es algo que ni siquiera desde el feminismo lo habíamos hecho. Lo habían hecho otras mujeres desde otras latitudes, porque además también tenían otras cuestiones ya resueltas, ¿no? O sea, aquí en México no es porque no estemos pensando en eso, sino porque seguimos pensando en cómo vivir entre la violencia y cómo sobrevivir, por ejemplo. Cómo seguir luchando por la interrupción del embarazo. O sea, seguimos teniendo luchas que en otras latitudes donde empezaron a hablar de las maternidades feministas, como en Francia, en Canadá, en el País Vasco, pues ya tenían más que resueltas. Entonces esto les permitía ir también a decir, bueno, como ya no tenemos este tema, pues ahora vayamos por otro tema. Entonces eso me interpeló de manera personal, subjetiva, y después ahí estaba la dificultad, cómo dar ese brinco a decir, no solo es lo que me pasa a mí, no solo es lo que platicamos cuando nos estamos tomando un café o cuando estamos entre pasillos preparando la próxima clase o pensando qué vamos a hacer el día de hoy de comer, o cuando estamos lavando la ropa, porque también hablamos de esas cosas que son importantes y que son trascendentales teóricamente, y que vamos haciendo teoría, pero que se queda en la oralidad, que no lo sistematizamos, no podemos, no tenemos tiempo de ir sistematizando nuestros conocimientos, entonces parecen de menor valía, ¿no? Y son peyorativos porque no pertenecen al mundo de la academia, de lo que sí es objetivo, de lo que sí es estudiable, de lo que sí vale la pena estudiar. Entonces eso también era transgresor, ¿no? Meter un objeto de estudio que era pues como algo que les pasa a ellas, ¿no? Y en algún momento sí me dijeron, quítale lo de feminismo, quítale lo de feministas, solo estudia las maternidades. Y entonces yo dije, no, o sea, porque es justo lo que quiero estudiar, las maternidades que son feministas, o sea, que son transgresoras, que están revolucionando el mundo y que hay muchas mujeres así hoy día. Y que todas nosotras nos enfrentamos a estos claroscuros que tiene todo el tiempo. Y cómo vamos negociando, y ahí ya hago los auto-spoilers, cómo vamos negociando con el mundo. Cómo vamos negociando en el trabajo, o sea, en nuestros ámbitos en que nos movemos, con nuestras parejas o con nuestras exparejas. Y en eso vamos también sembrando semillas de rebeldía, porque había una situación muy cómoda de ellos, ¿no? Pues a ellas les toca la crianza. Y ahora decimos, no, a ti también te toca. Y además, no nada más es tu obligación, sino también es un derecho que puedes ejercer y del cual puedes obtener una fuente de gozo, que era la otra parte. Sí estar criticando en qué contexto se desarrolla la maternidad, porque además eso también fue muy lindo encontrarlo en las entrevistas. No es la maternidad per se la que te problematiza, la que te contraviene, la que te hace enojar, la que te hace desvelarte y a veces estar noches enteras trabajando, llorando, enojándote, mentando madres, sino es el contexto en el que se desarrolla esa maternidad, que es hostil a la maternidad, que por un lado te exige todo el tiempo culturalmente que te conviertas en madre, y por otro lado no pone esas condiciones socioeconómicas, políticas, culturales, medioambientales, para que esa maternidad se desarrolle de la manera en que te lo están exigiendo. O sea, es muy desproporcionada la exigencia con lo que te ofrecen. Entonces, pues es una denuncia también y es una demanda. Y por otro lado también hay una parte, y a lo mejor aquí ya me muevo para no tomarme mucho más tiempo, ya también me muevo a este otro lugar desde donde estamos reivindicando la maternidad. O sea, y aquí había una línea muy fina de que se confundiera con el conservadurismo y con otra vez volver a ese lugar desde donde no quieren que salgamos, ¿no? Y entonces era otra vez
decir, es que sí queremos ser madres, tenemos derecho a procrear, estamos poblando el mundo, pero queremos hacerlo desde otro lugar, no desde este lugar desde donde se nos colocó históricamente y donde el patriarcado nos asignó. Entonces es sacar la maternidad de ahí, reivindicarla y exigir que se desarrolle en otro contexto, que se reconozca la función social que tiene la maternidad y que esa maternidad sea acompañada, porque además en un contexto capitalista y neoliberal se está desarrollando la maternidad de una manera profundamente sola, de unas formas, bueno, claro que sabemos que el neoliberalismo es egoísta, ¿no? Y por supuesto que las madres no escapamos de ello, entonces es como este discurso de es tu rollo, es tu problema, no por nada tenemos los juzgados llenos de demandas por pensiones alimenticias, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo. Vemos todas estas violencias que se libran por estar ejerciendo la maternidad, ¿no? Como un castigo. ¿Quieres ser madre? Pues entonces ahora tú sélo sola, ¿no? Y bueno, quizás ahora solamente para dar un paso a preguntas y respuestas, bueno, platicarles de la utopía posible. Yo creo que con esto podríamos ir cerrando. ¿Qué es la utopía posible, no? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de utopía posible? Entonces les quiero leer una partecita chiquitita en la que más o menos intentamos explicar y luego ya se va desarrollando más ampliamente. Y dice, así pues, la utopía feminista a la que me refiero es una realidad posible de alcanzar. No es idílica ni se basa en la ensoñación, sino que pone sus cimientos en luchas libradas en el pasado, que han sido materializadas por quienes nos antecedieron. Tiene componentes de ilusiones y esperanzas, pero no están huecas, sino que se nutre de referentes reales y de hechos históricos, de contenidos teóricos fehacientes. Es bien cierto que derechos que en algún momento fueron un sueño para algunas mujeres, ahora muchas, desafortunadamente no todas, podemos vivenciar. Esa utopía no se actualiza de una sola vez y para siempre, sino que se conforma por procesos organizados y tiene plazos cortos, medianos y de largo aliento. Y pues nada, con esto cierro aquí, por si gustan conversar, por si quieren comentar algo, aquí estamos. Gracias. Somos muy buenas conversando. No. Bueno, ahora sí se abre el espacio para preguntas que algunos de ustedes tengan. ¿No? ¿Algún comentario? Gracias. Solo para romper un poquito el hielo y animar a las demás. A reserva de leer el texto, tú nos podrías comentar con quiénes trabajaste, de qué lugares eran, si tuviste la intención de decir ella, o se fue generando como una especie de cadena de quienes te contaron las historias. Gracias. Es una pregunta muy importante porque me lleva a lo complejísimo que fue delimitar el objeto de estudio. Yo sabía que quería primero estudiar la maternidad desde los feminismos. Cuando me metí al rollo del estado del arte, estudiar todas estas investigaciones que habían surgido en torno al tema, pues encontré justo un abanico de posibilidades que eran sumamente tentadoras. Y entonces había maternidades desde el lesbianismo, maternidades filicidas, mujeres que no quisieron ser madres, o madres arrepentidas.
mujeres que criaron en solitario, mujeres que buscaban a sus hijas e hijos desaparecidos. Y entonces yo decía, bueno, dentro de toda esta gama, ¿qué hacemos? Y entonces tomé 3, y también a las mujeres que decidieron no ser madres. Entonces hice unas entrevistas exploratorias, entrevisté a una mujer que es abuela, que es una abuela que ella no se autonombra feminista, pero que tiene una conciencia de género disruptora de los cánones tradicionales. Y luego una mujer que no es madre, y luego una madre feminista. De esas 3 entrevistas exploratorias, de lo que arrojaron, dije, aquí es donde yo me adscribo más plenamente, que era con la madre feminista. Y entonces ahí lo que me problematizaba mucho era como tipo estudiarme a mí misma, ¿no? Y entonces se me hacía poco honesto en aquel momento. Y después platicando con mis maestras me decían, no, o sea, no va a ser un estudio autoetnográfico, pero vas a hacer etnografía, en donde también se vale que el sujeto se convierte en objeto y tú vas leyendo esa realidad. Y entonces estas mujeres son mujeres que pertenecen, que son transgresoras de los mandatos de género. Y son mujeres que tienen distintas formaciones en feminismo. Hay unas que sí son académicas, o sea, hay unas que tienen posgrado, pero hay otras que literal casi terminaron una carrera técnica y se adscribieron o simpatizaron con el feminismo, pero tenían muy poco conocimiento teórico. Entonces, hay de esas gamas, digamos, en cuanto al pensamiento, y también lo socioeconómico es variable. Hay mujeres que tienen solvencia económica y hay mujeres que están en un estado, pues, de muchas carencias, y eso fue muy interesante, porque inclusive hay una anécdota donde ella dice que ese día ella estaba maternando en solitario, fue además madre adolescente, y ella se vio después de un fin de semana de farra, dice, yo me perdía y regresaba y mi hijo estaba solo, yo lo dejaba solo, y yo solo le decía que no le abriera a nadie y que no prendiera la estufa. Y entonces un día, después de toda esa farra que se aventó, se despierta, abre el refrigerador y ve una papa en el refrigerador, la cose con sal y dice, y ese día le di de comer eso a mi hijo y yo me sentí tan mal y dije, después de este día nunca va a volver a hacer eso, ¿no? Pero fue muy interesante porque ella se perdona, ¿no? Que es la culpa esta que todo el tiempo tenemos que estar manejando y lidiando y perdonarnos una y otra y otra y otra vez. Entonces ella dice, ahí solamente me di cuenta de lo que estaba haciendo, dije nunca más, y entonces empecé a idear otras formas de salir adelante, aunque fuese en solitario. Y entonces estas mujeres me arrojaron muchísimo más. El objeto de estudio me rebasó, las entrevistas me rebasaron, ellas empezaron a hablar de cuestiones que yo no tenía contempladas, como esta que te acabo de contar, o como la violencia obstétrica que vivieron, o como allá iba, ¿no? O sea, o como ellas tenían una idea de pareja, una idea de casarse y ser felices para siempre, pero luego en la realidad se dieron cuenta que su pensamiento feminista les estaba estorbando para este ideal, pero que ya no lo podían dejar. Entonces todo eso fue como categorías que saltaron y que yo no tenía contempladas y que las arropé. Dije, estos lo tienen, ellas tomaron como la voz cantante se fueron como colando estos temas que yo no tenía contemplados y que así fueron. Entonces son mujeres de Aguascalientes, no todas son nacidas ahí, pertenecen a diferentes estratos socioeconómicos y su pensamiento, su formación también es distinta. Lo único que tenían que tener como en común es tener hijos en la etapa de crianza. Todas tienen hijos menores de 13 años
y que transgredieran los mandatos de género, aunque no se autonombraran como feministas como tales. Bueno, yo en realidad, más que una pregunta o algo así, en realidad agradezco el nombre del libro porque fue lo que me llamó la atención y por lo que vine, claro que también por quienes están participando, pero el libro me invitó a la conciliación de cosas que luego uno se está preguntando continuamente, ¿no? Primero, y lo digo también de parte personal, a uno le están diciendo, es que eres mujer, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer esto otro. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y soy mujer porque tengo útero o porque tengo que hacer estas cosas? Y empieza como toda esta disrupción de apegarse a esas cosas, ¿no? Y estar rompiendo con esas cosas. Y luego, pero es que si piensas esto eres feminista, pero no eres activista. Entonces, ¿eres feminista o no eres feminista? ¿No? Como si feminista fuera, y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, fuera solamente quien lleva a la marcha el letrerito o está pintando o está haciendo, ¿no? Y hemos tenido a lo largo de la historia mujeres feministas que no supimos su nombre, pero que nos criaron también, ¿no? De alguna manera y que nos llevaron a llegar hasta aquí. Entonces es como ir rompiendo con todas estas cosas que dicen que esto es lo que tiene que ser mujer, si eres una mujer y además eres feminista, pues no, ¿por qué te casaste? ¿O por qué tienes hijos? ¿O qué estás haciendo con tus hijos? ¿No? Este tipo de cosas. Entonces creo que el libro concilia de alguna manera con todas estas cuestiones. En lo particular, antes yo también me preguntaba ¿soy buena mamá o no soy buena mamá? Y era así como un suplicio esa parte, ¿no? Y no me consideraba buena mamá y no me gustaban los días de la madre y a la fecha no me gustan. Pero he aprendido que no soy ni buena mamá ni mala mamá, soy mamá, me gusta ser mamá y me gusta todo lo que mis hijas rompen de los esquemas familiares, y de los esquemas que, aunque yo no quiera, tenía de ellas, ¿no? Entonces cuando los van rompiendo digo, ay, qué hermoso que los han ido rompiendo. Claro, lo digo ya que los digerí y acepté, ¿no? Nunca es fácil. Pero creo que eso es precisamente a lo que invita el libro, ¿no? Como a pensar en todas estas utopías que luego nosotras también nos marcamos como cosas que tenemos que alcanzar y que sería súper difícil si nos creyéramos que tienen que ser completamente de una manera, y entonces por eso agradezco lo que han compartido, esta parte de la psicología de Piaget que comentaba Sandra, me encantó porque no lo había visto desde ahí. O sea, sí es cierto, los grandes psicólogos que luego estamos siguiendo hicieron cosas que éticamente se supone que son transgresiones y no se les permiten a las mujeres o no se les permite a las generaciones, etcétera, pero viene desde ahí, ¿no? Todo su conocimiento. Entonces, agradezco esa disrupción. Más que nada como agradecer esta parte porque en lo personal soy hija de una mamá que también trabaja muchísimo y es disruptiva y creo que como hija es muy difícil como comprenderlo, y desde que yo me acerqué al feminismo empecé a verla diferente y comprendí toda esta parte como, o sea, como que yo la veía ella como la mala en relación a mi papá. Y me fui acercando y fue como muy liberador tener como que existen otro tipo de mamás, o sea, como que no existe solo esta mamá que debe de ser. Entonces, también el venir aquí, como el seguirme acercando a este tipo de, pues, de pláticas o, pues, me hace como comprender muchísimo más mi relación con mi mamá y comprenderme a mí misma también y lo que yo quiero en mi vida. Y pues todo lo que dijeron, la verdad, me ayudó muchísimo y pues agradecerles. Y también como preguntarles cómo es su relación después de todo este proceso también como con sus propias madres, con sus hijas. O sea, porque siento que es como algo que a lo mejor y al escribir el libro también te hace como, o de tener este contacto, cambiar y pues no sé, eso me interesaría un poco saber. Bueno, voy a decir dos cosas y evadir la pregunta, pero lo que quería decir es primero que ojalá que este libro esté aquí en la biblioteca y ojalá que quienes hoy vinieron
lo compartan con alumnas y alumnos, porque una cosa que yo he visto es que sí, cada vez hay más estudiantes, sobre todo mujeres, que se interesan por vincular sus temas de investigación a la maternidad, a las maternidades, y lamentablemente me sigo encontrando hace 2 semanas un alumno me dijo que quería hacer algo sobre maternidad, y entonces me decía, y que estaba buscando unos textos de Lacan. Todavía me da escalofrío decirlo, o sea, pues que estudien lo que las madres dicen sobre la maternidad, lo que hay mucho, o sea, en el texto de Lisette está por supuesto lo que ella encuentra, sus hallazgos de investigación, pero está también todo lo que está soportado por las teóricas feministas, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso quería decirlo, es esa recomendación que hay que también, pues, indicar o sugerir este texto para esos temas. Lo digo porque estamos en la biblioteca y porque luego a las compañeras de aquí de la biblioteca les preguntan qué pueden leer. Bueno, y lo otro que quería decir es que cuando preguntaba Aurea sobre quiénes son las mujeres, una cosa que yo había notado y se me olvidó decir es que el contexto de las mujeres, que es el contexto de Aguascalientes contemporáneo, tiene muchas similitudes con León, ¿no? Que también tiene una profunda raíz, digamos, conservadora, tradicional, muy vinculada a preceptos religiosos que son conservadores, pero que León ha tenido ha llegado mucha gente de otros lados, y ella explica eso cuando habla del contexto de las mujeres a quienes entrevista en Aguascalientes, y creo que eso también es muy importante, ¿no? Es como una ventana a un espacio histórico y territorial similar al de León. Entonces, las cosas que ella encuentra en las entrevistadas creo que nos van a resultar muy familiares, y está como encrucijada, ¿no? Entre lo que parece muy liberador y muy moderno, no sé, y al mismo tiempo en la casa, como dice una de las que Liz entrevista, ¿no? Mi hijo tiene que hacer la primera comunión porque si no es visto, no me acuerdo cómo lo dice, pero algo así como es mala persona o algo así, ¿no? No se van a querer juntar con él, y pues esas son las cosas que a mí me suceden con mis hijos cuando tienen que explicar por qué no están bautizados. Entonces creo que por ahí pues vamos a encontrar similitudes, y ya. Y de la pregunta, pues no la voy a contestar para que mis compañeras puedan decir, no, pero solamente quiero decir que esa es parte de la valentía, ¿no? Tocar estos temas nos lleva a revisar nuestra propia historia, y en el caso de las que estamos acá, por ejemplo, nuestra historia de hijas, nuestra historia de madres, pero a mí también, ya cada una dirá, pero sí, como tú decías, me ha permitido ver a mi mamá y entender a mi mamá de otra forma, ¿no? El momento de la vida en el que yo estoy también tiene otras complejidades, ¿no? Mi mamá tiene cerca de 70 años y ahora estamos en ese giro en el que ella requiere más cuidados de los que procura, ¿no? Pero eso justamente es parte de, o me ha hecho a mí repensar y a veces resignificar acciones que yo entendí de otra manera en su momento, no sé si me explico, o sea, cosas que en su momento las juzgué o las interpreté como, ay, no me ha de querer porque no viene siempre a los festivales, no sé, desde cosas así y otras más complicadas, y que entiendo que tenían una perspectiva distinta desde donde las hizo, ¿no? Entonces, eso, y también ahora he encontrado mucho más disfrute en platicar con mi mamá y preguntarle el porqué de cosas que sucedieron que antes no me había animado a preguntarle. Entonces, escucharla ha sido muy placentero, ¿no? Saber sus razones y con esta perspectiva que sí los feminismos me han permitido de mayor empatía que juicio, ¿no? Bueno, en reacción a lo que comentas, compañera, yo creo que también ¿quién vende pan frío, verdad? Pero lo relevante del libro es justamente que no es un bonche de anécdotas. O sea, no es como decir, esto me pasa, sino es como ir también más allá de esa parte y decir, las mujeres históricamente nos hemos puesto a pensar en este tema. Muchas de las autoras que están aquí son muy famosas por otros temas, pero también han escrito sobre maternidad, solamente que decidimos como mirarlo de ladito, porque ese tema nos duele, nos interpela.
escribir esta tesis fue sumamente doloroso para mí, pero al mismo tiempo también fue sumamente sanador, ¿no? Había momentos en los que yo tenía a mi hija literal trepada en mis hombros y yo estaba escribiendo en la computadora y no podía dejar de escribir, porque aquí está mi compañero sueco, que no me dejará escribir, no me dejará mentir. Él sabe el grado de exigencia que tenía ese doctorado. Y entonces, siendo madres y siendo esposas y siendo hijas y siendo todo, era como, yo me voy a volver loca. O sea, yo de aquí, entonces también era una forma de sanar, ¿no? Y de sanar de una forma trascendental, pero no trascender desde el ego, sino desde decir, a ver, esto nos pasa y esto nos duele y lo tenemos que decir y tiene que ser escuchado aunque no lo quieran escuchar, ¿no? Y de verdad en cada presentación ha habido cosas muy distintas, ¿no? Ha habido presentaciones donde ha habido muchísimas lágrimas y eso no deja de ser académico y no deja de ser serio, ajá. Y eso me conecta directamente con la pregunta que hacías, ¿no? Es un tema, justo hemos hablado de economía, de políticas públicas, o sea, me refiero a las feministas, ¿no? Hemos hablado de medio ambiente, de ecología, pues de muchos temas, pero pues claro que nos toca de manera particular, porque todos los seres humanos provenimos de una madre, y seamos hombres, mujeres, pertenezcamos a la diversidad sexual o lo que sea, nos lleva a nuestra génesis. Sí o sí, y Adrienne Rich lo decía, y lo decía muy sabiamente. Sabemos de un montón de cosas, sabemos de los mares, sabemos de los cielos, sabemos estudiar, vaya, hemos mandado un hombre a la luna, pero la maternidad no la hemos estudiado. Creemos que por pertenecer al mundo de la naturaleza ya está dado, ya sabemos todo lo que hay que saber de ella, y ese fue nuestro gran error, pensar que ya estaba ahí todo dicho. Y no, apenas estamos empezando a decir lo que se tiene que decir del tema. Y entonces yo aquí lo digo, o sea, yo sí lo escribí también como una manera de sanar mi relación con mi madre y con mi hija, ¿no? Porque son relaciones sumamente complejas. Vivir dentro del patriarcado también nos hace juzgar a esas madres de una manera implacable. O sea, no juzgamos a nuestras parejas, no juzgamos a nuestros papás en el grado tan agudo como las juzgamos a ellas, porque ellas sí tenían que ser las más, o sea, ellas sí tenían que ser casi la Virgen María, o sea, está la Virgen María y luego mi mamá, y como es el referente con quien la estoy comparando todo el tiempo, y no se acerca, pero ni tantito, porque además no puede ni debe acercarse, pues entonces me vuelvo la persona más severa con esa mujer, que es una mujer humana. Entonces hay que deshumanizar también esa parte, hay que desacralizarla, desantificarla, porque están ahí, en un pedestal que es intocable, y ese tema se tiene que empezar a tocar y a problematizar, aunque nos duela, ¿no? Gracias. Y bueno, así es como te cuento que me llevo con ella, o sea, es una situación compleja que ha ido mejorando y que ha tenido avances y retrocesos, pero que ahora he visto que le achacaba mucho más cosas que no eran de ella, que eran de mi pareja, que eran expectativas que yo depositaba a ella y que no le correspondían solo a ella, ¿no? Era repartir esa maternidad y socializarla entre las otras personas que no hicieron su chamba y que tendrían que haberla hecho en su momento, ¿no? Ahora me toca a mí hablar de algo que ya lo dijeron mis compañeras, ha sido doloroso, y me sigue doliendo, he de confesarles, esta maternidad que yo vivo entre trabajo, entre ser profesionista, entre ser ama de casa, entre ir al juzgado, entre ser docente aquí en la universidad, en la otra universidad, titular de un despacho. Como vivo esta maternidad, que además soy crítica de ella, me duele porque no la quisiera vivir así,
curiosamente, el posicionarnos como feministas, pues es una posición política, y como posición política, desde mi punto de vista, pues tienes que ser congruente, ¿sí? Debe de haber una congruencia. Entonces, justo eso es lo que cuesta trabajo, ¿no? Porque cuando leí el título del libro, yo dije, bien lo dice Liz, utopía. Porque siempre he cuestionado esto, si realmente las maternidades caben en el feminismo, ¿no? Digo, la verdad es que desde que mi tesis de aquí de la Universidad Iberoamericana es sobre feminismo, cuando me titulé de licenciatura. Sin embargo, digo, no tiene nada que ver con lo que ahora las feministas estamos hablando hoy en día. Eran otras cuestiones. Entonces ahora digo, híjoles, obviamente la cambiaría toda, ¿no? Pero, y hablaría sobre cómo me ha costado trabajo esta posición, y además, claro que cambia la relación con tu hija desde esta posición, por supuesto, desde el momento que tú te sientas a hablar con ella de lo que sientes, ¿sí? Y ya no lo ves como lo decía Liz, así la madre, la exigencia de la supermadre, ¿no? Sino, yo le decía el otro día a Maya, estoy cansada, me siento así, me duele que me cuestiones tanto a mí y no a tu papá o a tu abuelo. Hay que reflexionar sobre esto. ¿Por qué estos cuestionamientos? Entonces, esto mi mamá nunca habló conmigo. Yo también le exigí a mi mamá. Yo también fui así. Sin embargo, nunca nos sentamos a platicar de esto. Ahora ya lo hablo con ella y me reconcilio con esto. Porque claro que yo también, de alguna manera, fui exigente con ella sobre todo. Tengo un padre que fue proveedor, ¿sí? Un padre muy amoroso, sí, pero la exigencia era con ella. y nunca lo hablé. Entonces, claro, no puedes no cuestionar tu relación, sanar tu relación con este posicionamiento que implica un compromiso. Por eso mi presentación acabó con esto, acabó diciendo, o sea, ser una madre feminista implica un compromiso contigo misma. Gracias. Yo quiero solamente algo chiquito que decías, es que yo veo que trabaja muchísimo, ¿no? No queremos trabajar muchísimo. O sea, eso tampoco lo queremos. También nos gustaría pasar muchísimo más rato haciendo un rompecabezas con nuestros hijos, yéndonos a caminar al centro, a hacer nada, a tener derecho al ocio con nuestros hijos, con nuestras hijas. Pero vivimos. El otro día hablaba con una mamá que es feminista también y que es académica y me decía, yo no sé si estamos mejor o peor que antes, ¿no? Porque antes los hombres pues les tocaba proveer y nosotras pues estábamos en la casa y de repente si salíamos un poco o hacíamos el mandado. Ya no sé qué es peor, si estarnos preocupando por qué vamos a hacer de comer el día de hoy, pero además también nos estamos preocupando por la contaminación, por los feminicidios, por cosas que antes pues nuestras madres no. Y no estoy haciendo un comparativo en qué es mejor o qué es peor, pero sí este pensamiento complejo pues nos dificultó mucho la vida. Y no es que queramos trabajar muchísimas horas. Nuestra situación en la que nos tocó nacer y vivir y además pensar, pues nos interpela y nos obliga a estar comprometidas en ello, ¿no? Ya no como en la Matrix, ¿no? Que te tomas la píldora roja o la azul, pues ya te tomaste la roja, ya no puedes regresarte a tu casa a lavar los trastes y no, o sea, de ninguna manera quiero que se malentienda, ¿no?
Eso es un trabajo que ha aportado históricamente toda la riqueza de los pueblos y de naciones enteras. Lo que trato de decir es que ahora estamos en una doble pista, o sea, estamos haciendo eso y también estamos afuera, ¿no? La doble jornada, la triple jornada de algunas mujeres también, y además hay una altísima tasa de divorcios porque los vatos no se están poniendo las pilas, ¿no? O sea, no están agarrando la onda de que tienen que formarse, que le llamen de otra manera si quieren, pues, que es feminismo, pues, va, pero si quieren, se pueden formar en otro tema que ellos quieran, pero que sea entrarle a lo que la realidad nos está exigiendo. Menos mal que el auditorio comprendió la referencia a la Matrix, porque ya en mis clases no. El alumnado no entiende. Oye, yo quiero aprovechar, digo, ya sé, no tiene, bueno, sí tiene y no tiene que ver con el libro, pero en la pandemia hubo un panel virtual que estaban ustedes, ¿no? Y a mí me dio toda la paz del mundo escuchar a Liz, porque era así como circo de 3 pistas mi casa, y entre que conectabas niños y atendías juntas y la casa así cayéndose y bueno, ¿no? Y ella dijo un comentario que yo así dije, después de eso empecé a como que sobrellevar la pandemia, pero dijo, es que a ver, también las mujeres tenemos que relajarnos y aprender a vivir en la mugre, o sea, no pasa nada con eso. Y yo justo así en la charla y el altero de trastes, así la ropa sucia y que no paraban las cosas. Y era como, pues sí es cierto, o sea, como no puedo con todo, o sea, no puedo ser perfecta en todo, y es una cosita que nos, no sé, nos nació o se coló ahí cuando naces mujer, y que es una autoexigencia horrible, porque además también de que a nuestras madres las vimos así como o sea, fuimos exigentes con ellas, duras, también de ellas venimos, ¿no? O sea, también yo tuve una mamá perfecta, o sea, exigente, y no lo fue, pues, ¿no? Pero me instaló eso a mí. Entonces, pues es algo que no te puedes quitar, y sigue llegando y revisa cajones y metiche también, y dice así como, ay, tu hermana tiene bien lindo la ropa de su hija, y yo así digo, sí, yo no puedo, o sea, yo ya me descalifico ahí, pero, y es muy duro, ¿no? Entonces creo que al escuchar eso, y bueno, ahora leeremos el libro, en la biblioteca se van a quedar 2 ejemplares, pero escucharlo, saber que alguien está escribiendo sobre eso, que da la posibilidad de, hay otros caminos, hay otras formas, creo que también, como bien dijo Ileana, es esperanzador, o sea, ayuda, porque creo que pues sí es un desierto, ¿no? O sea, no tenemos idea, y sí da mucho miedo hablar, porque al momento que tú dices, pues sí, es bien padre tu bebé, pero estoy hasta la madre de él, o sea, ya estoy harta de que llore y quiero así aventarlo por la ventana, porque lo sentí, y fui a levantar al papá así casi como de los pelos, y el pobre así como, espérate, ¿qué onda, no? Y esas cosas nadie nos las dijo, estaban terrible decirlo, porque tenías que ser abnegada, amorosa, buena, entonces como que escuchar que, y además sabemos que todas hemos pasado eso, pero lo dices como, ay sí, pero qué afortunada, qué no sé qué, y pues no, o sea, como que si éramos felices y no lo sabíamos. Creo que me encantó esa parte también que dijiste, que es como ahora buscar ser feliz colándose entre las grietas, porque creo que también la maternidad, y yo así también la he vivido, ha sido un poco así. O sea, yo esperaba un Disneylandia y resulta que, pues, lo comenté hace rato con Melisara, o sea, dije, cuando no pasó como en Disney era, dije como, bueno, qué padre, o sea, la verdad es que lo que más deseaba era ser mamá. Tal vez ser pareja nunca lo planteé como debió haber sido, pero ser mamá sí. Entonces, ¿cómo quiero serlo? Ha sido difícil, ha sido retador, todo el tiempo lo es, y viene la adolescencia, pero como que eso de ser feliz entre las grietas creo que es la, no sé, definición más bonita que he escuchado y como más real
¿no? De la maternidad. Entonces, pues muchísimas gracias. Hola, Liz. Fuimos compañeros de doctorado, entonces hay confianza. Al ratito, sí, era mi compañera de la banca de al lado. Entonces, al ratito tenemos una sesión, la segunda sesión del taller de repensar masculinidades. Y entonces, pues, como qué mensaje, comentario, regaño te gustaría que llevara para allá. Hay una parte, en la presentación del libro de La Salle, Carlos Babún, que él estudia las masculinidades, hizo una presentación muy bonita, ¿verdad? Sí. Pero cómo me hubiera gustado que la hubieran grabado, pero no, se perdió todo lo que dijo, porque además él desde su ser padre lo hizo, y pareja de una feminista, no tan cualquiera. Entonces, bueno, pues hay que escuchar, ¿no?, lo que dicen, pero yo les recomiendo que si no pueden comprar el libro, ¿verdad?, que sería lo ideal, pero hay 2 capítulos que creo que les pueden servir mucho, que es el 6 y el 7, porque en el 6 habla de los abismos del capital y hay una parte donde dice varones y crianza y del cuidado infantil y el capitalismo, ¿no? Una combinación incompatible. Bueno, todo ese, ¿no? Porque además también pago por el trabajo doméstico y la crianza, la doble jornada, todo eso. Y luego el 7, pues es lo del amor romántico, la sexualidad y una ilusión de la familia feliz. Y entonces empieza con una pregunta que dice, ¿se casaron y fueron felices por siempre? Sexo después de la maternidad, vida en común, trato de la pareja antes, durante y después de la maternidad, la depresión de cuando o tienes un bebé y todo va cambiando, o los años posteriores. ¿Cómo se pueden ir transformando las relaciones de pareja? O cómo las reconfiguras, ¿no? Cómo construyes otras relaciones que no existían. Y eso se vale, pues, como esto, que caminen ese camino, que aprendan, que tienen mucho, porque además las chavas nuevas, las chavas feministas, las chavas jóvenes feministas, ya están en otro canal, ellas no son de la generación X y pues ya tienen otros mensajes, como dicen, ya no soportan, ¿verdad? Ellas ya no, a nosotras nos tocó soportar, algunas más y otras menos. Y sí, tuvimos estas parejas muy en el tono de antes, que le pongo los cuernos y se los soporto porque pues así son ellos y tal. Ellas ya vienen con otros aprendizajes, con otra herencia que todas les estamos legando. Entonces esas relaciones de noviazgo, esas relaciones afectivas, o las que piensan casarse, pues también van a tener que reconfigurarse, ¿no? Yo una vez, y con esta anécdota creo que cierro, platiqué con un amigo mío y él estaba muy dolido porque no entendía por qué le estaban demandando el divorcio. Y él de verdad, genuinamente me lo decía y estaba sufriendo mucho. Y me decía, es que a mí lo único que me dijeron era que yo tenía que proveer, que con que yo llevara el chivo a la casa, todo iba a estar bien. Y ahora me doy cuenta que no, porque ella me dice que no soy tierno, que no le digo cosas que ella necesita saber, que no valoro cosas que ella hace y que además no lo verbalizo, y eso yo no sé hacerlo. O sea, de verdad, sinceramente, era muy ignorante en los temas, entonces sí se tienen que preparar, ¿no? Pues para tener relaciones más bonitas, ¿no? Hola, pues agradecer también el espacio, felicitarte por el libro, Liz, pues también estoy con muchas ganas de leerlo, y yo voy un poquito en el tono de las mujeres que decidimos no ser madres, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo vivo con mi pareja desde los 24 años, ya tengo 33, y desde ese tiempo decidimos que, por lo menos por el momento, no queríamos tener hijos, ¿no? Y, o sea, era como, hasta la fecha todavía, ¿no? Ha sido como muy, muy fuerte esa carga social de, ¿y cuándo los hijos? Y siempre preguntando, ¿no? Sobre todo la familia.
Entonces yo como que he reflexionado mucho en pareja, pues los dos creo que sí vamos pensando cómo queremos ir viviendo nuestra vida en pareja, un poco también transgresores, la verdad, como pareja, pero hasta la fecha a mí todavía como que siento esa carga, ¿no? De decir, bueno, yo tomo la decisión porque sí, la verdad es que no me gustaría ser madre, o hay muchos momentos en mi vida en los que no quisiera, pero de repente sí cae ahí como la culpa, sobre todo la culpa social, ¿no? De, chin, y me voy a quedar sola, y quién te va a cuidar cuando estés vieja, ¿no? Como todas esas cuestiones. Entonces, por eso agradezco mucho que también se traiga aquí este tema, porque yo pensaba, cuando veía el título del libro, maternidades feministas, pero yo también en mi concepción, yo decía maternidades, bueno, las mujeres que son madres, pero como bien decían ustedes, la maternidad nos cruza a todas desde chiquitas, desde que ya andamos cargando ahí el muñeco y la carriola, ¿no? Entonces, agradecer el espacio para igual seguir como reflexionando en el tema. Hola, yo no sabía si intervenir o no, pero como a mí todo me dan ganas de que sea un taller y que todo tenga una metodología, pues la pregunta es obligada, ¿no? Un poco porque claro que escuchamos esto y todas queremos contar nuestras historias y todas queremos hacer nuestra propia reflexión, ¿no? Porque pues es inevitable. Y entonces, pues no sé, pensar, bueno, yo estuve en LISC en un pequeño módulo, ¿no? Justo de maternidades feministas y yo decía, pues es que es súper rico, bueno, leer el libro y todo el aporte teórico y todo eso, por supuesto, pero también pensar como en estos, o sea, en la posibilidad que da, ¿no? Para que todas las mujeres, ¿no? Podamos, pues eso, repensar, deconstruir, sanar, perdonar, ver otras perspectivas, construir en otros sentidos, ¿no? Yo creo que sería bonito y yo, pues la pregunta, ¿no? ¿Has pensado en convertirlo en metodología, talleres, etcétera? Gracias. Bueno, primero responder a modo también de comentario de lo que comenta la compañera. Bueno, es que además yo estuve en esas dos facetas. Yo también no quería ser madre y mucho tiempo de mi vida no fui madre. O sea, tuve una maternidad tardía. O sea, también estuve, o sea, hasta tu edad, por ejemplo, sin ser madre. Entonces, y me hizo reír, porque el doctor, así, como maternidad dañosa, decía. No, y además eso transgrede, lo malo, o sea, es que luego también los espacios no nos dan para decir todo lo que se tiene que decir sobre el tema, porque obviamente en la ciencia, este rollo de no problematizar la maternidad entra en cuestiones como que te digan maternidad dañosa, o que cuando yo estaba embarazada me dijeron, bueno, es que tu hija tiene grandes probabilidades de nacer con síndrome de Down, ¿no? Y creo que a Sandra fue la primera persona que le dije. Y yo estaba devastada y yo me culpaba, yo decía, eso me pasa por haberme esperado tanto tiempo, si tenemos un reloj biológico, y una es implacable consigo misma, ¿no? O sea, nosotras somos las peores verdugas de nosotras mismas. Entonces, cuando tú trasciendes, y luego ya quise ser madre, ¿no? O sea, ya después dije, quiero ser madre y quiero ser madre de una, y de todos modos me joden, ¿no? Porque porque como no le diste un hermanito. A lo que voy es, lo que hagas, te van a criticar, tú haz lo que tú quieras, porque tienes uno, porque tienes dos, porque tienes 5, o sea, porque no tienes, porque son separados, porque por lo que sea, porque son amigos, porque cómo puedes ser amiga de tu ex marido, o sea, a ver, sí, a lo que voy es, ojalá que todas las mujeres hubiéramos tenido mucho más información de jovencitas, para saber decidir, para poder decidir. En esta ocasión estás frente a mujeres que decidieron su maternidad, pero creo que pertenecemos a un porcentaje muy mínimo de la población. La verdad es que la mayoría de las personas, pues fuimos tortazos, fuimos personas no deseadas. Y no importa, o sea, está bien. Porque además también el deseo está mediado
por estos impositivos socioculturales. De repente te dan ganas de ser madre y resulta que te dan de repente después de los 30, ¿no? No antes. Entonces eso también puede ser muy cuestionado. Es el derecho a la no maternidad, es totalmente legítimo. Inclusive hay una generación que por ahí está también nombrada, que se llama la generación Nomo, y que generalmente son mujeres que son muy preparadas académicamente, que son autosuficientes económicamente, que han encontrado una pareja que... Además, la maternidad también se instala igual en lo de lo sagrado, y los hijos son la bendición. Pues, ¿cómo vas a decir que lo quieres aventar por la ventana si es la bendi? Te vas a maldecir de por vida, ¿no? No, nos hace un montón de daño. Y lo que dice Cristi, sí lo he pensado, ya me lo había yo cuestionado, ya me lo había pensado, me lo han preguntado. Tendría que echarme un clavado a otra vez, y lo podemos pensar en colectivo, ¿no? Porque además esto es cada vez más colectivo, con todo lo que van cada vez diciendo. Inclusive me han dicho, les ocurre, o sea, yo algo que admiro muchísimo del feminismo es la creatividad que tiene, la inventiva. O sea, me han dicho que lo haga una obra de teatro, por ejemplo. Esa idea me fascinó, pero sí, necesito sentarme, hacerme un espacio, y sí me gustaría mucho, y pues capaz que aquí sale algo, ¿no? Pues, con acá, con todos nos ponemos a trabajar, y yo creo que sí tenemos muchas cosas que poder decir metodológicamente. Bueno, ya para cerrar entonces me gustaría agradecerles a Ilia, a Sandra, a Liz, por su tiempo primero, por sus palabras y por crear estos espacios, sobre todo que, híjole, si pudiera resumir, yo creo que diría que son resistencia, ¿no? Por ahí en una marcha feminista leía que resistimos porque es la única forma de existir, y a veces es agotador y a veces cansa tener que resistir todo el tiempo, y pues les quiero agradecer porque este tipo de diálogos, estas conversaciones, estos recursos que son, en este caso el libro de Liz, pues vuelven el resistir mucho más llevadero. Entonces, gracias.